Saludos a todos los amigos que nos están viendo en este día. Hoy tenemos por aquí al pastor Valga nuevamente con nosotros. Vargas es el pastor de la iglesia Casa de Adoración. Casa de Adoración. Y tenemos nuevamente a Valga con nosotros. Ya Valga había estado con nosotros, el pastor Valga había estado con nosotros anteriormente en otro video. Otro podcast que habíamos grabado que hablaba acerca del tema de la música. Entonces, Valga, ¿qué cosas dejaste en la última conversación que tuvimos que se quedaron sin hablar en ese tema, que piensas que a lo mejor fueron cosas que faltaron añadir en ese tema? Sí, fue un tema. Saludos a todos primero. Gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí de nuevo con ustedes. Siempre para mí es un placer, es un honor poder compartir con la audiencia del Vocero Latino. Temas se quedaron muchos pendientes la última vez que hablamos. El tema de la música fue muy apasionado, fue muy dinámico. Tocamos un poco de historia moderna, de efectos de la música en las personas, pero básicamente nos limitamos a eso y como que quedaron muchas puertas abiertas, muchas personas preguntando, enviándonos mensajes, haciéndonos preguntas, quedaron estas sin responder, tenemos otras dudas. Y pues básicamente vamos a estar tratando de conversar un poco más y tratar de dar claridad en esos temas que tal vez se quedaron pendientes en esa conversación que tuvimos. Sí, porque me di cuenta, una de las cosas que me di cuenta en ese podcast era que luego del podcast hubieron preguntas, ¿verdad? Después de lo que se había dicho, y o sea, obvio, es un tema bastante amplio. Uh-huh. Una de las cosas que pues la gente preguntaba era acerca de que para mí no se aclaró, es el punto que había personas que decían, hay personas que creen que por uno escuchar una canción, uh-huh, uno va rápido a quitarse los audífonos, a apagar la música y matar a alguien o hacer un crimen o algo malo, sino que de lo que se está hablando y me imagino de lo que quería explicar era de cómo el efecto que tiene cuando escuchamos algo repetitivamente, ¿verdad? Claro. Que algo está en nuestros oídos constantemente y el efecto que eso tiene en el comportamiento inconscientemente, ¿verdad? Exacto, es cuestión de influencia, más que nada es cuestión de influencia del tiempo que nosotros pasamos y nos exponemos a una misma cosa, a un mismo ambiente, a un mismo sistema. Ese sistema o ese ambiente, sea música o no sea música, tarde o temprano nos va a afectar. Entonces ahí le dimos una aplicación de cómo la música afecta el ambiente, al ser humano, la biología, la psicología de la persona, pero la realidad es que en muchos ambientes, en muchas áreas a las cuales nosotros nos exponemos, y mientras más nosotros nos exponemos, más influencian en nosotros. Exacto. Entonces vamos quizás a estar hablando, expandir eso un poquito ahora más allá de la música. Que es algo simple porque es algo que se entiende. Si pasamos mucho tiempo hablando de comida, pues siempre vamos a estar rodeados de comida. Si pasamos mucho tiempo hablando de deporte, vamos a estar en los lugares donde hay deporte, ¿sabes? Claro. Todo es, como dice la Biblia, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que uno mete en el corazón es lo que va a salir, ¿verdad? Del comportamiento de uno. Entonces, obvio, cómo las cosas llegan al corazón, pues llegan a través del oído, a través de la vista, ojos, sí, a través del tacto, a través de los sentidos, mejor dicho. Entonces, son cosas que se quedaron. Pero, Valga, hoy quería hablar contigo, tú como pastor, y otra cosa que quiero decirle, Valga, el pastor Valga ha escrito libros, es escritor de libros también. Es uno de los pastores de aquí de bastante influencia en la comunidad hispana en la ciudad de Cleveland. Y los admiramos mucho porque es una persona que ha trabajado junto a su familia en esta comunidad. Y de hecho, si usted es una persona que está buscando una iglesia que lo acepte tal como usted es, en el sentido de que usted puede venir aquí de visita, nadie lo va a juzgar. Son personas bien, como dicen, down to earth. Personas que te aceptan tal como eres, y la gente aquí muy amable, los hermanos de la iglesia. Está invitado. ¿Cuál es la dirección de este lugar?
Aquí estamos en la 6886 de la Pell Road. Esto es Middleborough High. 6886. Esto es Middleborough High. Esto es en Middleborough Heights y la iglesia es un ambiente muy bonito. Aquí también, donde estamos ahora es el coffee shop de la iglesia, ¿verdad? Que se llama el café, el Cairo. Yeah. El Cairo y pues luego vamos a enseñar un poquito de lo que hay aquí. Muy bonito el ambiente y la iglesia también, bien chéverón. Valga, una de las cosas que ¿verdad? Que hoy quisiera hablar de conceptos que hay afuera, que estas son cosas que casi no se escuchan, ¿verdad? Especialmente en los medios sociales, nada de esto, en el internet no se escucha, ni en la televisión, no se habla mucho de estas cosas, ¿verdad? Para mí, hay, en contra del cristianismo, en contra de la Biblia, hay unos conceptos allá afuera que se están moviendo. Sí, y hoy queremos coger este día, queremos hablar de esas cositas. Cosas que mucha gente no se atreve a hablar, hoy las queremos hablar. Entonces, y vamos a ir hoy con preguntas directas, ¿verdad? Porque son las preguntas que la gente hace en la calle. Correcto. Y hoy queremos traerlas. Entonces, lo primero que quiero empezar es con la parte de por ejemplo, cuando la gente escucha todo el tiempo, cuando la gente le reclama a Dios. Por ejemplo, me recuerdo en el 9/11. ¿Me recuerda de 9/11? Sí, claro. Me recuerdo en el 9/11 que lo primero que escuchaba para ese tiempo estaba, creo que Facebook. MySpace. No era Facebook. Me recuerdo que hasta en los medios, en la radio, en todos lados, lo que salía de la boca de muchas personas era ¿por qué Dios permitió que toda esa gente muriera? Si existe un Dios, ¿por qué Dios permite esas cosas? Y ese mismo argumento lo escucho constantemente en nuestra sociedad, especialmente de personas jóvenes también que pues no analizan esta pregunta. ¿Por qué Dios permite que personas inocentes se mueran, hayan enfermedades? Si existe un Dios, ¿por qué permite el mal en el mundo? ¿Qué dices en cuanto a eso? Yo comenzaría diciendo que lo primero que está incorrecto es la misma pregunta. Yo creo que las respuestas que llegan son en base a las preguntas que se hacen. Cuando hay una pregunta que se hace incorrectamente, pues básicamente le va a dar vuelta al tema y no iba a ir al grano, como decimos nosotros. La pregunta yo creo que correcta sería, si hay un Dios, ¿por qué no se obedece? La gente está partiendo, aún los que creen y los que no creen en Dios dicen, pero si hay un Dios, ¿por qué permite esto? Si hay un Dios, ¿por qué permite aquello? Entonces, básicamente, todos los caminos conducen a que Dios es el que tiene la responsabilidad de todo. Pero entonces, la pregunta es si realmente hay un Dios. ¿Por qué entonces no se está obedeciendo? ¿Por qué entonces no se está sirviendo si Él es el que establece el orden natural de las cosas? El orden social de las cosas. Nosotros pertenecemos a un sistema social, de justicia, de leyes, que viene de un fundamento judeocristiano. Entonces nosotros tenemos una plataforma donde nosotros podemos conocer qué es bueno y qué es malo. Entonces, por lógica, es como si yo dijera, pues si Dios es bueno, ¿por qué yo estoy preso? ¿Quién fue el que cometió el delito? Fui yo el que cometí el delito. Yo estoy preso como una consecuencia de mis acciones. Dios no tiene nada que ver con eso porque Dios nos dio un libre albedrío. Así que preguntarle a Dios cada vez que hay un desastre natural, de que hay una desgracia, de que hay una situación allá afuera, pero ¿por qué tú lo permites? Es como decir que yo salgo a la calle a cometer delitos y después le pregunto a Dios, ¿por qué tú permites que esto me pase a mí? ¿Por qué tú permites que yo esté en la cárcel? ¿Por qué tú permites que yo esté en esta situación? Cuando todos son consecuencias de mis propias acciones. Si yo no quiero que en el mundo haya sufrimiento, si yo no quiero que en el mundo haya dolor, si yo no quiero que en el mundo haya injusticia, pues entonces yo me tengo que acomodar al diseño que ya Dios estableció, que es el diseño justo, es el diseño que ha funcionado, es el diseño que ya está aprobado. Entonces la situación es que nosotros hemos reemplazado los diseños de Dios, las leyes de Dios, por las leyes nuestras, por los diseños nuestros. Y entonces lo que estamos viendo es la consecuencia de nuestras propias acciones. ¿Por qué hay delincuencia en las escuelas? Esa no es la pregunta es ¿por qué quitaron la ley de Dios de las escuelas? ¿Por qué quitaron la oración de las escuelas? Hay un refrán por ahí que se distribuye mucho, dice, en las escuelas prohíben la Biblia, pero en las cárceles la fomentan. Entonces, yo creo que para evitar que la gente vaya a la cárcel, deberían entonces, en vez de prohibir las Biblias en la escuela, fomentar las Biblias en la escuela. Wow. Porque una persona que tiene temor de Dios, que se deja llevar por la ley de Dios, que sabe lo que es bueno, lo que es malo, y tiene la fuerza y el poder de Dios para tomar las mejores decisiones, una gran cantidad de los que toman malas decisiones, influenciados por la palabra de Dios, yo creo que no llegarían a las cárceles. Así que más que nada es
preguntarnos, no por qué hay sufrimiento en el mundo, porque simplemente es una consecuencia de la ausencia de Dios en el mundo. Y eso nosotros mismos lo hemos provocado. Entonces, la pregunta tendría que ir dirigida a nosotros mismos. ¿Por qué si hay un Dios que establece un orden para el disfrute de todas las cosas, nosotros no lo obedecemos y preferimos caminar por el camino del castigo y de las consecuencias? O sea, que el ser humano tiene libre albedrío, como dijiste, Sí. pero juntamente con el libre albedrío, el ser humano, nosotros tenemos la opción de tomar el mal, de matar o no matar, de adulterar, no adulterar, de robar o no robar. La decisión es de nosotros. Mira lo que dice la Biblia. Hay un texto, voy a traer solamente un texto de referencia. Claro. Dice Deuteronomio 28, 1 y 2, dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos, vendrán sobre ti todas estas calamidades y todas estas maldiciones. Entonces ahí mismo en la palabra es solamente una referencia que te dice: yo he puesto delante de ti dos caminos, el bueno y el malo. Escoge bien, vas a recibir bendición. Escoge el mal, vas a recibir maldición. Eso es una ecuación demasiado muy sencilla como para nosotros. Pero creo que cuando la gente hace este argumento, mayormente se está refiriendo, porque yo creo que la mayoría de la gente allá afuera está de acuerdo que si una persona comete un crimen y la está pagando, es porque hizo algo malo, ¿verdad? Creo que mayormente la gente hace este argumento cuando se refiere a por ejemplo, niño, ¿verdad? Un niño que una bala perdida, un tiroteo, así por decirle, Sí. la bala le dio a un niño inocente. Entonces viene la pregunta de mucha gente: ¿por qué? Si hay un Dios, ¿por qué Dios permitió esto? Entonces, otro ejemplo son las guerras. ¿Por qué Dios permite la guerra? Entonces, como explicarte, pero entonces... Yo analizando la pregunta personalmente, yo he analizado esa pregunta y yo lo veo de esta forma también. Para mí, si hay un Dios, ¿verdad? Y la gente, bien importante que la gente entienda esto. No sé si Vargas está de acuerdo conmigo, pero si hay un Dios que creó este universo, pues simplemente puede hacer lo que le da la gana también. ¿Quiénes somos nosotros, nosotros criaturas, para reclamar? ¿Sabes? Si tú en tu mente estás reclamándole a Dios por las cosas malas que suceden, por las cosas malas que los accidentes que pasan, las cosas imprevistas, si en tu mente existe un Dios, ¿cómo atreverse uno a retar al mismo Dios que te creó? O sea, Exacto. ¿cuán grande piensas que eres? O sea, y es bien importante que la gente entienda: si existe un Dios, si Dios quisiera ser malo, estuviéramos en tremendos problemas. No sé si estás de acuerdo. Claro. ¿Sabes? Si Dios quisiera ser una persona mala, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para reclamarle a ese ser tan poderoso? Hay una cuestión de soberanía que está envuelta aquí. Y es un tema que no podríamos ni siquiera comenzar a hablarlo para poder entender la soberanía de Dios, que está mucho más allá de nuestros pensamientos. Nosotros juzgamos las cosas por el periodo de tiempo donde nosotros vivimos, donde nosotros nacimos, nuestra realidad. Pero la historia es mucho más grande que eso, de cuando yo nací, de cuando yo morí. Yo creo que hay un ejemplo que sería muy importante en esta discusión. Y me preguntaron recientemente que si Dios tiene soberanía de todo, Él fue el causante y el responsable de que Hitler llegara al poder. Dice, pues entonces Dios es el culpable de que Hitler haya llegado al poder porque Él tiene control sobre todas las cosas. Entonces, porque es algo que los cristianos, ¿sabes? Mucha gente que enseña la Biblia recalca mucho, que es que Dios tiene el control. Claro. Entonces, ¿dónde es que está la confusión en eso? Dios está a cargo del universo mediante su soberanía. Pero yo entonces me tendría que transportar a la historia del rey Saúl, porque el rey Saúl es un buen ejemplo de todo esto. ¿Quién puso al rey Saúl como rey? ¿Dios o el pueblo? Es una pregunta que me gustaría que la audiencia se contestara, porque todos sabemos cómo el rey Saúl llegó a su posición de poder. Fue por una petición del pueblo. Básicamente el pueblo votó por el rey Saúl. Pero ¿quién fue el que le permitió? Pues como ustedes votaron por el rey Saúl, como ustedes prefirieron cambiar mi ley por una ley natural y terrenal, ahora ustedes se van a someter a esa ley terrenal que viene por medio del rey Saúl. Entonces, ¿quién lo permitió? Dios, porque es soberano. Pero quienes lo pusieron en poder, que tomaron la decisión fue el pueblo. fue el pueblo. Lo Entonces mismo ahora mismo fue nos de preguntamos, Hitler también fue ¿por lo qué mismo? Hitler llegó al poder?
No fue porque Dios lo puso, fue porque el pueblo se inclinó en esa dirección. Porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está ahí. Lo critiquen o digan lo que digan, el pueblo lo escogió y Dios lo permitió. Dentro de la soberanía de Dios hay que respetar todas estas decisiones. Que estemos de acuerdo o que no estemos de acuerdo es un asunto personal. Pero la realidad es que la soberanía de Dios se manifiesta, y lo bueno de esto es que se manifiesta en justicia, porque la soberanía de Dios se manifiesta a través del libre albedrío también de las personas. Nosotros no somos robots que hacemos una sola cosa, lo que Dios nos dice, y no tenemos ninguna otra opción, sino que somos seres racionales que tomamos nuestras decisiones por medio del libre albedrío, pero hay un Dios soberano que está en control, porque si fuera única y exclusivamente por nuestra manera de pensar y por nuestras decisiones, yo creo que ya este mundo hubiera dejado de existir hace tiempo. Yo creo que ya las guerras hubieran destruido este mundo. Yo creo que la hambruna, las enfermedades, toda esta histeria social, desastre social, ¿Por qué tú crees que sería por las así? malas decisiones de la humanidad. Constantemente las malas decisiones, pero Dios en su amor y en su misericordia, porque dentro de la soberanía de Dios, y es un tema amplio, tenemos que entender lo que son las dispensaciones. Dios ha dividido la historia de la humanidad en dispensaciones, y la ha dividido en 7 dispensaciones. Nadie contradice que hay una dispensación de la inocencia cuando Adán y Eva estaban en el huerto, y había una dispensación que era la forma en que Dios trabajaba con la humanidad en ese tiempo. Luego de la inocencia vino la conciencia, después vino el gobierno humano, después vino la promesa, después vino la ley, después vino la gracia, que es la dispensación en la que estamos operando ahora. Luego de esta dispensación viene una que se llama la dispensación del reino, que comienza con el milenio, comienza con el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces cada dispensación trae una dinámica diferente entre Dios y el hombre. Por ejemplo, en la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Si tú robabas, yo te cortaba la mano. Eso no era una dispensación, eso estaba aprobado para ese tiempo. Sin embargo, ¿está aprobado para este tiempo? Pero era para la gente de ese tiempo. Para los judíos. O sea, Sí, no era la relación que Dios tenía con la humanidad en ese tiempo. Entonces, pero en este tiempo, imagínate tú, si yo cada vez que alguien roba, o un niño roba, una persona roba, yo le corto la mano. Eso no aplicaría, no sería justo en esta dispensación. Pero eso no lo hace incorrecto en la dispensación pasada, ese fue el trato. Entonces, cada dispensación tiene un trato diferente entre Dios y los hombres, que no podemos traer cosas. Pero ¿por qué Dios en el Viejo Testamento permitía tantas guerras y tantos asesinatos? Y eso era una dispensación, y hay que entender las cosas. Esa era la próxima pregunta que venía. Otra cosa que escucho, y ya que estás hablando de eso, es acerca de, lo escucho mucho en los medios, ¿verdad? Donde la gente le reclama a los creyentes de la Biblia, cuando el Dios que nosotros, el Dios que nosotros creemos, permitió que el pueblo de Israel matara gente inocente. ¿Verdad? Hubieron partes en la Biblia que mucha gente dice que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario. Era un Dios brutal, así, y eso lo escucho de mucha gente, que no es el mismo Dios que hablaba de Jesucristo. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo estoy en desacuerdo con eso, porque como te digo, hay que entender las cosas desde la justa perspectiva. Yo no puedo, con mi mentalidad, con mi cultura, con mi educación, con mi biología, hay unas cosas que se llaman los filtros mentales, y esa es la forma en que tú interpretas las cosas. Cada persona interpreta, y somos 7.5 billones de personas en el mundo. Cada persona evalúa, mira las cosas, las analiza de una forma diferente. Entonces, nunca va a haber paz en el tema, porque siempre van a haber personas que lo interpretan de una forma, van a haber personas que los interpretan de la otra. Por eso es que es tan importante mirar desde la perspectiva bíblica. Entonces uno tiene que separarse o alejarse de todos esos filtros que a veces te llevan a ver las cosas desde una sola forma de ser, mi forma de ser, como yo la entiendo, como yo soy, con mi tipo de educación, con mis experiencias, con mi cultura. Porque aún culturalmente todos venimos de países diferentes y todas las realidades son diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a ver todos los issues de una forma diferente. Pero en ese caso, en el caso cuando escucho la gente que reclama acerca de esto, ¿cómo se puede explicar esa parte donde aquí tenemos a Jesucristo hablando de Dios, que Dios viene a salvar a las almas, pero entonces tenemos al mismo Dios en el Antiguo Testamento diciendo entra ahí y mata a todo el mundo? Mira, la historia de los judíos ha sido una historia de esclavitud, de opresión, de injusticia en contra de ellos. Ha sido una de las sociedades o países o naciones
más perseguidas a nivel de la humanidad. Estamos hablando que casi todas las naciones que oprimieron a los judíos ya no existen, pero los judíos sin embargo sí existen. Entonces eso ha sido parte del trato de Dios de mantener a su pueblo para poder cumplir un plan a largo plazo. Por ejemplo, cuando se le da la promesa a Abraham de que vaya a la tierra prometida, en esa tierra prometida habían 7 naciones. Entonces, cuando el pueblo de Israel va a conquistar su promesa, ellos no pueden llegar a una nación enemiga, eran 7 naciones enemigas, como ahora mismo tiene la nación de Irán y muchas de las naciones árabes. ¿Tú te imaginas que vaya la representación judía delante de estas autoridades de gobierno pasivamente para ver si ustedes pueden hacer un pacto con nosotros, para ver si ustedes podemos hacer un negocio por estas tierras? Estas naciones quieren borrar a Israel de la faz de la tierra. Esa es la realidad de Israel desde que existe. Entonces, si ellos hubieran tomado una actitud pasiva, ellos hubieran dejado de existir hace mucho tiempo. Por eso es que a los territorios donde ellos han caminado, a donde ellos han entrado, en búsqueda de la promesa que Dios le hizo a ellos, se han enfrentado a muchas naciones donde han tenido que haber guerras de conquista. Pero eso no son guerras de injusticia, ¿me entiendes? Son guerras de conquista, son guerras de defensa. Pero no es que Israel se metía a conquistar un territorio que le pertenecía a otra tribu por abuso. Porque pero en el caso de la Biblia, ellos vinieron de Egipto, ¿verdad? O sea, fueron casi como 2 millones de personas que cruzaron. Sí, como 2.5 millones. El Mar Rojo. Entonces, cuando llegan a la tierra de Canaán, que no era de ellos, ya estaba habitada. Era de ellos por promesa, porque Dios se lo había entregado. Pero es como yo decir, yo soy el dueño de este territorio. Pero eso, ¿sabes? Eso ya sería espiritualmente hablando, o sea, de fe. Pero humanamente hablando, para las familias de aquel entonces, que fueron asesinadas, o sea, fueron masacradas en guerra, ¿verdad? Porque fue en guerra. O sea, la pregunta es, ¿cómo entonces? Mi pregunta es, ¿cómo entonces el mismo Dios que por ejemplo, el problema en el caso de los cristianos, ¿verdad? Cuando el argumento es contra los cristianos, cuando dicen que Dios es un Dios de paz, Dios viene a restaurar, viene a salvar, pero entonces tenemos acá a Dios diciendo en conquista, en guerra, entra a este territorio y mata a niños, mata a mujeres, mata hasta a los animales. Correcto. Entonces, que eran familias los que estaban ahí. Ahí no había, claro, o sea, había política, pero eran seres humanos los que estaban. Entonces, el reclamo que hay, ¿por qué sucede eso cuando nosotros los cristianos, ahora aquí en Estados Unidos, estamos proclamando que Dios es un Dios de amor? Entonces, ahí es donde viene el choque para mucha gente. Para mucha gente, es correcto. Pero mira, tenemos que ir al principio de la Biblia, tenemos que partir desde el libro de Génesis para poder conocer la historia correctamente. Y claro, lo estamos diciendo para los que creen en la Biblia, porque para los que no creen en la Biblia, pues esta discusión es totalmente innecesaria, porque no van a creer nada. Pero para los que creen en la Biblia, que pueden ver la historia y el desarrollo del pueblo de Israel desde Abraham, desde Noé, porque cuando viene el diluvio, quien reconstruye la tierra es Noé con su familia. Ellos son los que se multiplican en la tierra. Entonces estamos viendo que Dios ha trabajado específicamente, que si en esa temporada específica estaban los filisteos y estaban los amalecitas y estaban otras tribus en la tierra viviendo y morando en esas tierras, no significa de que porque ellos estaban ahí le pertenecían a ellos, porque originalmente todo lo pertenecía a Dios y todo Dios se lo heredó a su pueblo. Eso ha sido la historia. Entonces sería un poco injusto ver cada caso en particular, porque habría que ver la realidad detrás de cada una de estas guerras. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Hacia dónde se movió la promesa, el plan divino, que ha sido desde la eternidad hasta la eternidad? Entonces, todo ha sido, por eso vinieron las dispensaciones a ser importantes, porque era necesario en ciertas dispensaciones una ley específica, un trato específico, una relación específica. Moisés mismo habla que en los tiempos de Moisés se permitía el divorcio, pero en los tiempos de Cristo no se permitía el divorcio. Cuando le preguntan los fariseos a Cristo por qué en los tiempos de Moisés se permitía el divorcio, él decía por la dureza del corazón de ellos. Mas ahora no es así. ¿Quién decía eso? Cristo le dijo a los fariseos, en el huerto del Edén Dios no creó el divorcio. En la actualidad Dios no cree en el divorcio. Sin embargo, en una dispensación específica le permitió a Moisés que el hombre le diera carta de repudio, carta de divorcio a su esposa por ciertas razones. Que fue bajo la ley. Bajo esa dispensación. Eso no aplicó ni antes ni aplicó después, porque Cristo mismo le dice a los fariseos, eso no, más en el principio no era así, más en la actualidad no es así.
Pero sin embargo, en este periodo de tiempo hubo que permitirlo por unas circunstancias específicas. Cuando dice dispensación, para la gente que no entiende, estamos hablando de una era, ¿verdad? Son eras. La era de la inocencia, la era de la conciencia, la era de la promesa, la era de la ley, la era de la gracia. Entonces son dispensaciones que hay. Para uno poder entender bien todo esto, tendría uno que ver cómo Dios trabajó en cada dispensación y más que nada entender cuál es la dispensación en la que estamos viviendo nosotros, para nosotros poder operar correctamente y servir a Dios correctamente. Porque si uno no tiene esa conciencia, pues uno podría estar viviendo de la forma equivocada, creyendo que uno es salvo, creyendo que uno le está sirviendo a Dios. Si tú no le estás haciendo con conciencia, podrías estar sinceramente equivocado y eso es muy peligroso. Sí, en cuestión a las guerras que sucedieron en Génesis, ¿verdad? Donde mucha gente murieron, ¿verdad? La razón por la cual mucha gente, creo yo que mucha gente lo ve, porque claro, o sea, para todo tiene su explicación. Tendríamos que transportarnos a ese entonces para ver qué fue lo que sucedió, porque cada guerra tiene su propósito, ¿verdad? Políticamente, eran cosas que pasaban en aquel entonces, pero lo que creo que la gente no comprende, o viene la confusión, es cuando cuando se dice que Dios es amor, que Dios ama a todos los seres humanos, que Dios no quiere el mal. Pero entonces vemos en el Antiguo Testamento a Dios mismo, a Jehová, diciéndole a Josué, a Moisés, entra y mata a todo el mundo. Ahí donde pienso yo que mucha gente lo ve contradictorio, donde se merece una explicación, ¿sabes? Yo nunca he escuchado una buena explicación todavía, una explicación que convenza, porque entre cristianos, recuerda, mucha de la gente, y es bien importante que, Juan Carlos, que la gente que tengamos esto en mente, que mucha de la gente que nos está escuchando son gente que no cree en la Biblia y no cree en Dios, y tienen estas preguntas. Obvio, el que no quiere creer, pues no va a recibir la explicación. Pero hay gente de afuera que tiene estas preguntas, que son preguntas que son preguntas genuinas, que son cosas que pienso yo que se merecen una explicación. Especialmente como por tantos años el cristianismo, el judaísmo ya ha desarrollado sistemas de enseñanza, y estas cosas nunca se han dado con claridad. O sea, nunca se han explicado de una forma que diga, que ahora sí entiendo por qué estas cosas sucedieron, porque son cosas bien contradictorias, o sea, y digo contradictorias para la persona. No. Sí, yo entiendo. Pero mira este otro detalle. Vamos a volver a ver lo que es una injusticia en contra de una persona inocente. Básicamente de eso es lo que estamos tratando de buscar. ¿Por qué? Pero vamos a ver el ejemplo de Job. El ejemplo de Job, que Dios mismo lo describe a él como justo y perfecto. Era un hombre intachable. Era un hombre que le servía a Dios diariamente, que ofrecía holocausto por sus hijos, por su familia. Era un hombre intachable. Sin embargo, no fue idea de Dios castigar a Job. Se hubiera sido una injusticia decir, wow, pero Dios castigó a Job. Y mira todas las cosas malas que permitió en la vida de Job. Pero sin embargo, Dios estaba utilizando la historia de Job. Dios lo castigó. No, fue el enemigo dice que trató de tocarlo. Jehová no se lo permitió. Pero el enemigo insistió y dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a probar que sí hay gente fiel en la tierra. Que hay gente en la tierra que me ama, no por lo que yo les doy, no por lo que tienen, no por la abundancia. Simplemente me aman porque tienen el corazón correcto y están dispuestos a entregar su vida por mí. Esa básicamente fue lo que Dios le dijo al enemigo en esa situación. Entonces dijo, yo te entrego su vida, haz lo que tú quieras con él, pero no lo mates. Tú tocas su cuerpo, tú tocas su familia, tú tocas sus bienes, y ya todos sabemos la destrucción. Dicen que la prueba de Job duró de entre 40 a 60 años. Nosotros vamos a la Biblia y parece que eso duró 15 minutos, que es lo que nos toma a nosotros a leer el libro. Pero en la vida de Job puede haber durado entre 40 a 60 años. Eso es mucho tiempo por una persona sufrir. Nosotros pudiéramos cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué tú permitiste que Job sufriera siendo un hombre tan intachable y tan bueno?